Buenas tardes, queridos alumnos del grado tercero A y tercero B. Sean bienvenidos a esta nueva aventura, donde estaremos recorriendo la llegada de los españoles a América. Aquí les explicaré muchas cosas bonitas que sucedieron durante esa época. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a ver cómo era la vida en España. En esta diapositiva podemos ver nosotros aquí cuando llegó Colón a América y la gente lo veía muy extraño y reaccionaban muy obedientes a todas las cosas que él le decía. Bueno, la vida en España es muy distinta de la de nuestro país. Fue ocupada por diversos grupos de forma parcial o totalmente. En su gran parte, su cultura era diferente. El grupo más reciente eran unas personas llamadas árabes o musulmanes. Allí, los españoles convivieron muchos años con los árabes, donde aprendieron muchas cosas de ellos, ya que ellos tenían conocimientos de matemáticas, ciencias y astronomía. Pero sin embargo, los españoles siempre trataron de expulsar a los árabes y no los aceptaban de acuerdo a una religión que ellos tenían que se llamaba mahomeatismo. Pero después de mucho tiempo y de tantas batallas, los españoles lograron expulsar a los árabes. En el mismo año en que Colón llegó al territorio americano, y allí se presentaron muchas guerras contra los invasores árabes. Debido a tanto problema entre los musulmanes, en España disminuyó el comercio y la producción de alimentos. Aquí vemos nosotros en esta diapositiva donde está una familia de árabes o musulmanes con sus respectivos hijos y vemos su forma de vestir. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de cómo era la vida de los otros países que pertenecían a Europa, porque esa no era igual a la como nosotros creíamos. La vida en los otros países era muy diferente a la de España, pues no tenían el problema de la invasión de los musulmanes o árabes. Además, en estos países, las ciudades comenzaban a ser cada vez más importantes. El número de sus pobladores crecían y les gustaba hacer muchos oficios como la zapatería, las artesanías y la herrería. Era lo que a ellos les gustaban. También el comercio era muy activo, especialmente en la parte marítima, donde transportaban productos y diferentes personas. Los países europeos compraban sedas, perfumes, marfiles y una serie de condimentos para la cual entre ellos encontrábamos la canela, el clavo, el comino y la pimienta. Pero ¿sabe qué pasaba con estos condimentos? Pues resulta que no se conseguían muy fácil y eran muy costosos, porque pocos se daban por esos sitios.
Ahora vamos a ver nosotros aquí algunas comidas que los árabes consumían a diario. Eran muy similares a las que nosotros consumimos hoy en día, sino que ellos los llamaban por otros nombres. Bueno, ahora vamos a ver nosotros lo que es las causas del descubrimiento de América. Vamos a ver qué sucedió durante el descubrimiento de América. ¿Qué pasó allí? Pues resulta que principalmente allí Europa tenía que buscar un sitio para poder ir a diferentes ciudades que habían en la tierra. Primero observamos que la principal ruta comercial era por el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era habitado por los turcos y esos eran pueblos de Asia. Pero resulta que ellos se apoderaron de esta vía y no permitían que los europeos fueran directamente a comprar y a vender a las Indias. Todo este problema que se presentó con los turcos trajo muchas consecuencias. El primero fue el precio de las mercancías provenientes de la India subió exageradamente, o sea, eran muy costosos. Y algunos europeos no podían comprarlos porque no tenían el dinero para eso, que no les alcanzaba. Allí esos países europeos urgentemente volvían y decían que tenían que encontrar una ruta diferente a la del Mediterráneo para llegar a la India. Bueno, pero resulta que Colón era muy astuto y a él le encantaba mucho lo que era la navegación. Y como él era también un minero, él era italiano, le propuso una nueva ruta a unos amigos para ir a las Indias. Colón era de esas pocas personas que en aquella época decía que la Tierra era redonda. Por tanto, para ir de Europa hasta la China, Japón, se podría salir de España y navegar por el Océano Atlántico en dirección occidental hasta dar la vuelta a la Tierra y llegar a la India. La gente no le creía, pero él un día, el experto marinero italiano, no sabía y tampoco ningún europeo que entre Europa y las Indias existía el continente que hoy nosotros conocemos como América. Aquí vemos nosotros en esta diapositiva que él pensó que para poder ir a darse esa ruta necesitaba unas embarcaciones. Y él se imaginó que tendría 3 embarcaciones, la cual, como él soñaba en hacer esos viajes, dijo que una se llamaría La Pinta, otra La Niña y la Santa María. A Cristóbal Colón nadie le creía las cosas. Todo lo que hablaba del descubrimiento de América no le ponían cuidado. Cristóbal Colón, como no tenía los barcos, sino solo lo había pensado para ir a realizar esa ruta por el Océano Atlántico. Fue a pedirle la ayuda al rey de Portugal y luego fue a pedirle ayuda a los reyes de España. Pero resulta que estos reyes se la negaron porque no le creían nada de lo que
él les decía, pero los reyes católicos de España se pusieron a pensar y a reflexionar que qué tal que esa locura que tenía Cristóbal Colón de conquistar tierras saliera verdadera. Entonces, dialogaron con él en 1492, le aceptaron el plan que él les había propuesto y ellos le administraron 3 carabelas o 3 embarcaciones, las que él se había imaginado. Entonces, él les dijo a los reyes de España que él ya tenía el nombre para esas embarcaciones, que se llamarían la Pinta, la Niña y la Santa María. También los reyes de España le proporcionaron 100 marineros y muchos alimentos para poder subsistir. Así fue que empezó el primer viaje. Aquí en la diapositiva vemos el primer viaje de Colón. Vemos el mapa de América y las diferentes rutas donde iba con sus embarcaciones a conquistar tierra. Bueno, el primer viaje de Colón. La tripulación sufrió sed y hambre debido a que Colón no creía que la tierra era tan grande y llevaban mucho tiempo, más de 2 meses, navegando y no encontraban. Los tripulantes estaban desesperados porque tenían hambre, tenían sed y no llegaban. Entonces, el 12 de octubre, un marinero gritó, ¡Tierra, Colón! ¡Tierra, tierra! Donde esa era la isla de Guaraní que pertenecía a América. Pero resulta que Colón no sabía que habían llegado a la tierra perteneciente al que nosotros llamamos hoy América. Ellos creían que habían llegado era a la India, pero no era así. Entonces, estaban muy felices de haber encontrado tierra. Cuando llegaron allá, se encontraron con varias culturas y fue cuando ellos se encontraron con gran cantidad de indígenas. Eran de diferente color de piel, el vestido era diferente, sus creencias también, las armas, los animales y el habla que ellos utilizaban era muy diferente al de los españoles. Los indios estaban también sorprendidos de ver esas embarcaciones, de ver los caballos y esos trajes que ellos llevaban. Entonces, al ver ellos todas esas cosas que traían los españoles, se pusieron muy contentos. Y ellos, las cosas que escuchaban de los españoles, les hacían caso, eran muy obedientes, muy respetuosos. Pero imagínense que los indígenas pensaban que esas personas que habían llegado eran dioses y ellos alababan a Dios, ellos los alababan a los españoles, se arrodillaban. Fueron y le contaron a las esposas de los indígenas que vinieran a ver que habían llegado unos dioses, para cual ellas también traían presentes para ellos. Y estaban convencidos que ellos eran los dioses que habían llegado a esa tierra. Aquí en esta diapositiva vemos cuando Colón está aceptando
lo que los reyes católicos le decían para que pudiera hacer su primer viaje. Luego, Cristóbal Colón se dio cuenta que era muy bonito navegar y él realizó 4 viajes. Ahora voy a hablar un poquito de quién era Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nació en Génova, Italia. Era de una familia muy pobre. Vivían de cardar la lana y él les ayudaba. Hasta los 21 años les estuvo colaborando y después se dedicó a la navegación y al comercio. Él tenía muchos conocimientos sobre la astronomía, la geografía y la cartografía, pero no dice dónde hizo sus estudios, sino que él era muy inteligente. Fue reconocido por haber descubierto América el 12 de octubre de 1492. Realizó 4 viajes. Falleció en Valladolid, España, el 20 de mayo de 1506. Espero hayan aprendido un poco más sobre la llegada de los españoles. Dios me los bendiga y hasta una próxima.